La Fundación Hermanas Montalbán pretende, en un primer vertiente, crear lo que vamos a llamar el proyecto Cisneros, que va a consistir fundamentalmente en ofrecer una obra social y un servicio a la caridad a los jóvenes y a los niños, a los adolescentes, tanto de Torrelaguna como de las zonas de alrededor. En concreto, vamos a ofrecer como 4 grandes canales, uno para trabajar con el voluntariado de jóvenes y después para trabajar con niños y adolescentes lo que llamaremos la escuela tutor, llamaremos también a otra segunda la escuela de música y finalmente la escuela de nuevas tecnologías. De manera que también esta casa, la casa de la Fundación de las Hermanas Montalbán, sea un lugar también para vivir la caridad y la ayuda solidaria. La Fundación quiere renovar sus instalaciones para, como ya se venía haciendo desde 1910, ofrecerlas a grupos especialmente para convivencias, retiros, formación y otras iniciativas pastorales. Las instalaciones de las que disponemos vamos a rehabilitarlas para crear lo que es un pulmón espiritual de vida para nuestra diócesis y para todas las personas que quieran acompañarnos. Aquí vamos a acoger a colegios, a grupos, movimientos, parroquias, para destinar estas instalaciones a retiros, ejercicios espirituales, convivencias, de manera que sea un lugar propicio para el encuentro con Dios. Es un lugar que estamos trabajando con muchísima ilusión para tenerlo cuanto antes disponible, si Dios quiere, para el curso que viene, y por ello también estamos buscando la financiación, la ayuda económica necesaria para poder sacar adelante pues, toda esta reforma tan grande, pero que al mismo tiempo estamos llevando a cabo con tantísima ilusión. Nos hemos acercado hasta Torrelaguna para conocer este proyecto de la diócesis y celebrar aquí el Día del Señor. Lo hacemos en la parroquia del municipio, bello ejemplo del gótico en Madrid, y que está dedicada a Santa María Magdalena, una de las primeras discípulas de Jesús. Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía de este domingo en esta parroquia Santa María Magdalena de Torrelaguna. Preside nuestra celebración Monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, a la que pertenece este municipio de Torrelaguna. Le acompañan don Florentino Rueda, que es el vicario general, Manuel García, el párroco, también Francisco Martínez, del patronato de la Fundación Hermanas Montalbán, que hemos visto hace unos momentos en el reportaje previo a la celebración de esta Eucaristía.
y Alberto Morente, maestro de ceremonias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con vosotros. Celebramos con gozo esta Santa Misa, la Eucaristía, en este quinto domingo del tiempo ordinario, en el mismo sitio donde contrajeron matrimonio San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Es para nosotros todo un orgullo y un programa de seguimiento de Jesucristo. Y en este templo hermosísimo que mandó edificar el cardenal Cisneros. Es una historia la nuestra verdaderamente de patrimonio espiritual y siguiendo las huellas de aquellos que nos precedieron, para celebrar santamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Glorificamos
Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y comienza ahora la liturgia de la palabra, con la proclamación de las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento propias de este domingo. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo. Llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Ante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que también yo recibí
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha proclamado el Evangelio Francisco Javier Martínez, del patronato de la Fundación Hermanas Montalbán, que están rehabilitando, rehaciendo ese edificio que veíamos antes. Y nos disponemos ahora a escuchar las palabras de la homilía de Monseñor Juan Antonio Recpla, obispo de Alcalá de Henares. Torrelaguna forma parte de la riqueza del patrimonio espiritual de nuestra diócesis de Alcalá de Henares y guarda muchos tesoros. El tesoro de lo que ha sido expansión en todos los continentes con la figura de San Isidro y siempre con relación a su esposa Santa María la Cabeza. Y la figura que atraviesa toda nuestra historia, particularmente en la Edad de Oro, del cardenal Cisneros, que nació aquí mismo y que mandó edificar este templo hermosísimo. Guarda el patrimonio de los santos mártires maristas, la fundación de las Hermanas Montalbán, dedicada a la educación, y una larga tradición también de presencia de la vida contemplativa en el monasterio de las Hermanas Concepcionistas, hoy del Verbo Encarnado, y la larga tradición franciscana. Venimos pues de una historia que es hermosa. Y hoy la palabra de Dios nos invita a considerar cuáles son las raíces de nuestra fe y cómo podemos continuar este patrimonio espiritual de tal manera que cambie el rumbo de nuestras vidas y nos oriente en la dirección a Dios. Decía el apóstol en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo: os recuerdo el Evangelio, ya que eso viene el obispo esta mañana. Os recuerdo el Evangelio, la palabra de Dios que vosotros aceptasteis, en la cual estáis fundados y que os está salvando. Tal manera que si perseveráis escuchando y haciendo vida esa palabra, viviréis en la paz del corazón, de la conciencia, y veréis el cielo abierto, porque es lo que ha venido a traernos Jesucristo. Si venimos a misa el domingo, si hemos descubierto el tesoro de la participación eucarística diariamente, es porque deseamos, más allá de lo que nuestra libertad oriente, deseamos por nuestro propio ser la salvación. Y esta es la plenitud del tiempo que nos ha traído Jesucristo. Él es el Salvador. En estos domingos anteriores hemos contemplado cómo en la sinagoga, tanto de Nazaret como de Cafarnaún, decía: hoy se cumple esta escritura. El Espíritu está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la salvación a los que están cautivos, la liberación, abrir los ojos de los ciegos. Jesucristo es Dios hecho hombre que trae la salvación. Y en el domingo de hoy, quinto domingo ordinario, se nos dice cómo llega a nosotros esta salvación. Y en primer lugar decía el Evangelio que la multitud se agolpaba en torno a Jesús. No es así en nuestro momento. Más bien hay una censura de Dios en nuestra cultura predominante y en lo que escuchamos habitualmente. Pero aquí el texto dice: viendo los signos y escuchando las palabras del Señor, se agolpaba la multitud para escucharle. Tal manera que retiró una de las barcas de Pedro y de los pescadores y subió a una de ellas y se sentó como maestro a enseñar. La salvación que Jesús ha traído para nosotros comienza, pues, con la palabra de Dios anunciada, predicada y aceptada desde la fe. Tal manera que esta palabra no solo ilustra nuestra inteligencia, sino que detrás de ella, inspirada por el Espíritu Santo, viene la salvación. Por eso se agolpaban en torno a Jesús, y Jesús, con paciencia, como un maestro, ya en la nueva alianza, enseña cómo se constituye la comunidad cristiana de Torrelaguna.
y de cualquiera de las comunidades cristianas de nuestra diócesis, y todos aquellos que estáis siguiendo desde vuestra casa la retransmisión de esta misa y que os saludo con afecto y en el Señor, particularmente aquellos que no salís de casa. ¿Cómo empieza una comunidad cristiana? Empieza escuchando la palabra de Dios, que toda ella se resume en Jesucristo, la palabra que se hizo carne, aceptándola y viviendo de ella. La Iglesia vive de la palabra de Dios porque a través de esa palabra se nos comunica la misma salvación. No estamos aquí por afinidad, por amistad entre nosotros, y la Iglesia no se organiza en comunidades cristianas porque hay conocimiento y amistad entre las personas. No, quien nos ha convocado es la Santísima Trinidad, y quien verdaderamente nos está llamando y apelando a nuestro corazón es la palabra de Dios que desde esta mesa acaba de proclamarse. Así comienza la comunidad cristiana. Y por eso, como la salvación que Jesús traía es para todas las gentes y para todos los tiempos, hoy continuamos con la sucesión apostólica anunciando la misma palabra que trae la salvación y que requiere de nosotros la adhesión de la fe. Y la adhesión de la fe es, en primer lugar, a Él. La fe nos da la apertura del corazón para adherirnos a alguien, no simplemente a una doctrina, que eso viene después, sino la fe es asentimiento a Él, al Hijo de Dios hecho hombre, que nos anuncia y nos da palabras de salvación. Bueno, pues esta es la primera referencia que se hace a la palabra. Lo mismo que decía el apóstol: yo os anuncio el Evangelio que vosotros aceptasteis, y os transmito aquello mismo que me dieron a mí. La tradición en la Iglesia es muy importante, que Cristo murió por nuestros pecados para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte, y que ha resucitado para nuestra salvación y por tanto nos ha abierto las puertas del cielo. Y ahora mismo ya, en el tránsito desde el nacer hasta el morir, nos da la salvación orientando nuestra libertad y capacitándonos con la gracia para vivir en la voluntad de Dios. Pero en el Evangelio hay otra palabra, y en este caso se dice a alguien en singular. Acabado la predicación de Jesús, le dice a Simón Pedro: rema mar adentro y echad de nuevo las redes. ¿Qué significa esta palabra? Pedro ha estado toda la noche pescando y no han pescado nada. Y fijaos cómo la palabra no solo es predicada y anunciada, sino que va a dar un signo, como nos dará esta palabra que yo estoy anunciando, el signo real de la presencia de Jesucristo en el sacramento, donde veremos la potencia de Dios, quien a través de la especie del pan y del vino, por la acción santificadora del Espíritu Santo, hará presente el cielo en la tierra, en el cuerpo y la sangre del Señor. Rema mar adentro y echa de nuevo las redes. Si es de día y hemos pescado durante toda la noche y no hemos encontrado nada, en tu palabra echaré las redes. Y esta es la segunda dimensión de la palabra. No se anuncia simplemente para ilustrar nuestra mente, como os decía, sino para alimentarnos con la palabra de vida que produce en nosotros la salvación. Y esa palabra es capaz de entrar en las profundidades del misterio de la vida de cada uno de nosotros, y en la profundidad del misterio de nuestras familias, y en lo que supone la profundidad de donde se va construyendo día a día la sociedad. Es una palabra que no puede quedarse en la superficie de nuestra vida. Hemos de remar mar adentro y entrar en las profundidades donde verdaderamente se decide el futuro de las personas y la salvación. Por eso Pedro va adelante confiando en la palabra, y esta mañana nos invita a nosotros igual. Remad mar adentro, entrad en la profundidad de vuestra conciencia, en la realidad hermosa de vuestras familias, en las relaciones sociales y en el conjunto de esta sociedad que llamamos España, porque esa palabra alumbra, nos hace desplegar todo lo que significa la salvación en nosotros y disipa todas las sombras y todas las tinieblas. Pedro, cuando ve el signo, la pesca milagrosa, reacciona no con la valentía que decía yo te defenderé en el momento de la pasión, o con la espontaneidad continua de Pedro, sino cayendo en la cuenta de la grandeza y de la omnipotencia de Dios. ¿Y qué hace? Dice: apártate de mí que soy un pobre pecador. Y es lo que está exigiendo de nosotros esa palabra. Hemos comenzado con el rito penitencial confesándonos pecadores, indignos de la omnipotencia y la misericordia de Dios, como decía el Salmo.
tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Cuando uno toma conciencia de que es indigno ante la hermosura de la misericordia de Dios, es cuando nace como apóstol. Y es lo que le dice Jesús. Ahora, precisamente cuando descubres que eres un indigno y eres un pecador, es cuando te voy a confiar la misión. Desde ahora, tercera dimensión de la palabra, desde ahora serás pescador de hombres. Y esto que se decía a Pedro continúa ahora en los sucesores de Pedro, el Papa y de los demás apóstoles, los obispos y pastores, presbíteros y diáconos, para anunciaros la palabra de Dios no solo los domingos, sino todos los días, de tal manera que adquiramos nosotros también la costumbre de meditar como el justo diariamente la palabra de Dios. Pero lo más decisivo es que esa palabra cambia la vida, porque así acaba el Evangelio. Dice: y de momento dejaron las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Y esta es la respuesta que está exigiendo la palabra de Dios. Dejaron las barcas, es una llamada singular, pero dejaron todo aquello que le impide a uno encontrarse con el Señor. Dejaron todo, es una apelación a nosotros. ¿Qué hemos de dejar nosotros para podernos encontrar con el Señor y alcanzar la verdadera libertad para el bien y para la verdad? Y le siguieron. La vida cristiana es seguimiento de Jesucristo, posibilitado por la gracia de Dios, como decía el apóstol. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo, el último de los apóstoles, pero el Señor se ha fijado en mí. Completemos esta homilía diciendo que ese texto impresionante de la teofonía del primer texto que hemos proclamado del profeta está en el templo como esto, sentado en el trono. Su orla de manto llega hasta el final, hasta las jambas de los puertas. Están el humo, el fuego, los ángeles, y se escucha el canto. Santo, 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 lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora. Después de esta palabra, cuando invoquemos al Señor y después del prefacio, cantaremos el canto de los bienaventurados, el canto del cielo, santo, santo, santo. El que está escuchando se estremece como Pedro, como nosotros, se asombra ante la omnipotencia de Dios. Yo, hombre de labios impuros, siente temor, pero se acerca al ángel, purifica sus labios, dice: ¿a quién enviaré? Esta es la palabra que debemos de llevarnos a casa. ¿A quién enviaré para que en este momento que vivimos en España, en Torrelaguna, en nuestra diócesis, en la Comunidad de Madrid, ¿a quién enviaré? Inmediatamente el profeta dice: mándame a mí. Bueno, pues desde la Iglesia, hoy aquí en Torrelaguna, celebrada la Eucaristía, seguiremos esa misma palabra para que el Señor nos haga tomar conciencia de que necesita testigos del Evangelio que anuncien la palabra de Dios, que es la que trae la salvación. Que así sea para todos vosotros. Hemos escuchado a Monseñor Juan Antonio Reicpla, que nos ha dirigido estas palabras en la homilía después de escuchar el Evangelio en este domingo. Con esa apelación terminaba a ponernos en camino, a seguir al Señor, a ir más allá y a decirle que nos envíe, que aquí estamos cada uno de nosotros. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Padre Celestial que en Jesucristo, su Hijo, se nos revela cercano a nosotros, lleno de misericordia. Por la Iglesia, para que no falten las vocaciones sacerdotales y de la vida consagrada a Cristo, roguemos al Señor. Por los que se dedican a la política, para que la entiendan ante todo como un servicio desinteresado a la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los que admiran a Jesús de Nazaret y no reconocen en él al Dios santo y misericordioso, para que por la fe lo descubran como el que trasciende a todos y está cercano a nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que queremos vivir la experiencia religiosa y la disponibilidad de Pedro y de Isaías, para que el Señor nos conceda la fe que necesitamos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso, extiende sobre nosotros el poder de tu brazo para salvarnos. Completa tus favores con nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. En el momento del ofertorio se prepara el altar, el pan, el vino, en ese cáliz, en esa gota de agua que ahora el sacerdote pone junto al vino, está toda la humanidad. También nosotros estamos ahí representados. Es el momento también de pensar, cada uno de nosotros, que participamos en la Eucaristía que ofrecemos al Señor, para que le necesitamos también a Él en nuestra vida. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestra muerte, al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos
te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Sanctus, Sanctus. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. También nosotros os deseamos la paz, que llegue a vuestros corazones, a todos nuestros hogares. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ave, vida
Estamos en este precioso templo gótico, la iglesia de Santa María Magdalena en Torrelaguna. El próximo domingo estaremos celebrando el Día del Señor en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias en Madrid. Cerraremos ahí, celebraremos la campaña de Manos Unidas. Veíamos ahora este templo, lo estamos viendo ahí contemplando este templo gótico, decía, uno de los mejores ejemplos del gótico aquí en Madrid. Un templo de la primera mitad del siglo XV. Como nos recordaba Monseñor Juan Antonio Ricpla, obispo de la diócesis de Alcalá, en una iglesia anterior a esta, pero en este mismo lugar, pues se casaron San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza, naturales de este municipio de Torrelaguna, en el siglo XI. Y vemos también ese espléndido retablo del barroco del siglo XVIII, en cuyo centro pues está la imagen de Santa María Magdalena, que es la titular de este templo. Ahí contemplamos esa imagen de la Magdalena, esa talla de elegante sencillez, en esa actitud penitente mirando la cruz. Es una talla de Luis Salvador Carmona, también del siglo XVIII, como el conjunto de ese retablo espléndido que contemplamos también ahora. El pasado día 4 se celebró el Día Internacional de la Fraternidad Humana y el Papa Francisco quiso conmemorarlo con un mensaje que envió. Recordaba que hace exactamente 3 años en Abu Dhabi firmé el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Dice el Papa Francisco, en estos años hemos caminado como hermanos conscientes de que respetando nuestras respectivas culturas y tradiciones estamos llamados a construir la fraternidad como una defensa contra el odio, la violencia y la injusticia, decía el Papa. Decía el Papa Francisco que la fraternidad es uno de los valores humanos y universales que debería estar en la base de las relaciones entre los pueblos, de manera que cuantos sufren o son desfavorecidos no se sientan excluidos y olvidados, sino acogidos, sostenidos como parte de la única familia humana. Somos hermanos, subrayaba e insistía el Papa Francisco. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor.
día 12 de marzo, se cumplirán 400 años de la canonización de San Isidro, labrador, también de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de Santa Teresa y de San Felipe Neri. Es un día para España verdaderamente importante para nosotros. 3 santos pisaron estas tierras nuestras. San Isidro porque era de aquí, San Ignacio porque fue quien peregrinó a Alcalá buscando educación, y después Santa Teresa, vinculada al convento de la Imagen de las Carmelitas. Es un día, por tanto, de acción de gracia para todos, de particular resonancia para Torrelaguna. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Podéis ir en paz. Y así concluimos nuestra celebración de la Eucaristía en este domingo, recibiendo la bendición, cantando también ahora a la Virgen. Nosotros les dejamos con Pueblo de Dios, que precisamente nos presentará un reportaje sobre los proyectos sociales, pastorales, educativos de Manos Unidas, que Manos Unidas sostiene en Nicaragua. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. El próximo domingo estaremos en Madrid, en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias. Allí celebraremos el Día del Señor. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una buena semana. Buenos días, nos de Dios.